por ejemplo, esto Un adulto mayor, la esto convención. de la convivienta, claro, un adulto mayor la convención, pero frente al planteo yo puedo, ya por, digamos, de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, que es válida, ahí ya me Pero por, habilita a mí a plantear por esta vía cualquier situación incluso, pero por ejemplo, aunque no si esté se amparador. tratara, si se tratara de una Sí, conviviente, mujer, sería un fallo sí, con perspectiva de género. también, O- también, sí, 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 sí. Como se dio en esa o- situación, que había perspectiva de género, había mayor adulto exacto. en esta situación. Se puede aplicar la Este, CEDAW, sí, se puede aplicar la convención, exacto. las Sí, reglas de Brasilia, se puede aplicar, si es ujú, un adulto bien, mayor, la convención, sí, y y el derecho de las familias. O sea, se hace, digamos, claro. como una interpretación armónica de todas las normas, tanto convencionales como internas, me parece. Sí, estoy pensando en voz alta. Claro, claro. Eh, No, 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 sí, sí, porque justamente frente a esta situación de que las normas internas son el problema, son las que claro, me tenemos restringen que el derecho. recurrir Entonces, al derecho salir de internacional. exacto. Porque en realidad el avance, por eso decíamos siempre, el avance de una ley o de un código es recepcionar eso de acuerdo a esa situación, para que yo ya no tenga que entrar como juez ni como abogado a tener que hacer toda esta interpretación, decir, aplíqueme, porque, a ver, el cónyuge, cuando va a para que se vea esto, digo, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y los colaterales, cuando van a la sucesión, acreditan el vínculo, no tienen que discutir su derecho. ¿Por qué? Porque el 24-24, más allá de las convenciones, etcétera, le dice, da derecho, listo. Y en eso consiste el avance de las legislaciones internas. Porque si yo me tengo que ir a un juicio para discutir esto y para ver el juez si me aplica o no me aplica esto, es porque ya no tengo el derecho reconocido. Me tengo que ir a discutir a ver si en una situación puntual, y bueno, ese es el problema que tenemos en estos casos. Claro, yo, si usted me permite, Sí. yo lo que he notado desde que he comenzado este curso Uh-huh, es que usted en forma repetitiva uh-huh. y con mucha verdad, con mucha certeza, hace referencia a estas falencias que ha tenido Sí, el código en relación a las uniones, a los derechos patrimoniales en las uniones convivenciales, alimentos post-mortem, la atribución sí, de la vivienda en materia de niñez y adolescencia, bueno, los derechos hereditarios, el sí, tema de la socioafectividad. Entonces digo, ¿cómo hacemos nosotros como abogados, bueno, en el caso de los sí, que nos toca resolver, para subsanar estos vacíos legales? Porque ya está, el código está sancionado y bueno, de acá que se exacto. reformen un montón de artículos, bueno, ¿cómo Sí, sí, hacemos? Bueno, lógico. declaramos la inconstitucionalidad y cómo hacemos para subsanar este vacío legal. Entonces, por eso, y tenemos que fundamentarlo. Entonces, digo, en materia de unión convivencial, el derecho de las familias. Se reconoce que Sí, la unión convivencial es una familia, por eso hablamos del derecho de la sí. familia. Entonces, digo, Y que el haciendo una derecho sucesorio interpretación, es un derecho el de la derecho, familia. el derecho sucesorio es un derecho de la familia. Entonces, haciendo una interpretación armónica de las Sí, normas, yo estoy pensando cómo fundarlo sí, para que quede, digamos, bueno, haciendo una interpretación armónica de las normas y teniendo en cuenta que se trata de una familia y que la Constitución reconoce a las familias en el artículo tanto, la Convención Americana también, sí, la socioafectividad, si estamos frente a una unión convivencial, porque existe
un vínculo socioafectivo, Sí, independientemente exacto. del tiempo, se podría fundar todos estos vacíos legales que tenemos en el derecho interno. Que coincido con usted que no deberían existir, que si la idea fue adecuar el derecho de las familias o el código a todas las convenciones, debió establecerse normas que directamente sean aplicables, que no sea necesario judicializar, ¿sí?, un tema puntual para lograr el reconocimiento de un derecho. O sea, me parece que en materia de uniones convivenciales estamos más atrasados que antes. Pero bueno, entonces, claro. si la idea del código fue adecuar el derecho interno a la realidad actual, es como que existe una contradicción, porque por un lado reconocemos el matrimonio, bueno, entre personas de distintos sexos, o sea, hemos, el aborto legal, hemos avanzado en un montón de temas y siento que en otros temas no hemos avanzado, incluso que hemos retrocedido. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo podemos hacer para llenar estos vacíos legales? Y porque en definitiva, quien judicializa es porque quiere acceso a justicia. Entonces, si nosotros somos los encargados de garantizar la tutela judicial efectiva, o sea, no hay cosa peor que hablar de un tema y no, o sea, que quede en el discurso, me parece. Eso es lo que me pasa a mí. Bien, entonces, ahí digo, me parece interesante, me parece interesante en esto que dice una buena descripción que está diciendo cuáles serían las herramientas que yo tengo que utilizar en base a todo esto que son las convenciones. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que el mayor problema no está en eso, porque todos los que estamos acá, los abogados en general, aunque no conozcan la convención, van a la saben que existe una convención, van a la convención en un escrito y ven cómo lo adecuan, que es importante esto que voy a decir, pero yo creo que el problema cuando describo todo esto es previo, que todos los operadores jurídicos dan al código como un avance. Entonces el diagnóstico es falso. Y entonces yo me subo en la lógica de algo que voy contra la pared. Entonces el operador jurídico, en su buena fe, va y pide y funda en el código. Le dice, no, esto es así, se aplica el código. Y excepcionalmente un juez sale de eso, ya sea pedido de parte o de oficio. Entonces, me parece que antes de llegar a eso, que es fundamental para fundar toda esta circunstancia, el punto es que nosotros veamos, como estamos viendo, y por eso vemos el artículo, qué es lo que dice, para ver que el retroceso en estas cuestiones, en el orden interno del código, ha sido contrario a lo convencional, en muchos casos importantes y fundamentales. Y por lo tanto el no tenemos que discurso difiere del... Claro, porque digo, ¿a dónde está esto? Ustedes habrán ido a jornadas, a cursos en estos tiempos pre-pandemia, digo, post-código, y antes del código, cuando ya era este proyecto. Yo recuerdo y digo, yo he ido a jornadas, a cursos, etcétera, donde he escuchado, donde dice, bueno, ahora la socioafectividad, por ejemplo, ni hablar de las uniones convivenciales, la socioafectividad ya está reconocida en el código, bárbaro, y aplauden todo y se van todos felices y contentos. Y le digo, no, acá estamos equivocados, porque estamos haciendo un diagnóstico falso, porque el operador tiene que justamente, porque si al abogado que va a los cursos le digo, no, la socioafectividad está reconocida en el nuevo código, y se vaya a buscar en el nuevo código todas las normas, va a fundar eso y se va a ir contra la pared. Lo que primero tiene que saber el operador es justamente que yo tengo que salir de acá. Y entonces ahí viene ese aspecto que vos decís. Pero yo tengo que estar primero, tengo que hacer un análisis real de cómo es o cómo son las normas, porque si no, no voy a poder saber dónde está la dirección. Discúlpeme,
Entonces yo ahí ya al juez previamente le tengo que hacer todo este relato. Y le Es tengo que es que la decir, primera vez. ¿a usted le parece que el primo, en un concepto constitucional de familia, antes que yo ya, ¿en qué sentido? Porque el juez o el abogado, más o menos, que ejerce la profesión, etcétera, y agarra un código comentado, y funda todo eso. Entonces, estamos en el problema, porque no estamos cuestionando la ideología que tiene detrás de eso. Al contrario, estamos formalizando la pretensión dentro de esa ideología. Y ahí me parece que está más el problema. Sí, perdón. Es que yo no sé qué le pasa al resto de mis compañeras, pero es la primera vez que me pasa a mí particularmente, que lo analizamos tan profundamente que nos permite. Yo he ido a miles de congresos y Sí. cursos y nunca, o sea, es como que siempre recibí, por no decir otra cosa, el discurso de la constitucionalización, del diálogo de fuentes, de la autonomía de la voluntad, de la socioafectividad. Entonces, hasta que a uno no le toca aplicar la norma, no se da cuenta de los vacíos que existen en el derecho interno, ¿está? Y sinceramente le digo, no me había pasado de hacer un análisis tan profundo. En materia de adopción sí, en materia de guarda sí, porque bueno, lo he aplicado, pero por ejemplo, en materia de sucesiones, la unión convivencial mismo, que sí, en materia de sucesiones, en materia de derechos hereditarios. Entonces, este análisis tan profundo que hemos hecho en este tiempo, a mí particularmente, me ha permitido ver todos los vacíos legales en el derecho interno. Pero también, como yo le decía recién, me pregunto, bueno, ante esto, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar soluciones, ¿sí? Por eso yo decía, ¿cómo fundamos, cómo podemos hacer en caso de que el abogado de parte no lo plantee, cómo hacemos nosotros para subsanar esos vacíos? Esa era mi pregunta. El problema a veces que es, además de vacíos, porque si fuera vacío estaríamos mejor, porque ahí sería más fácil, porque yo digo, esto como tiene un vacío, aplíqueme la convención. Los obstáculos más grandes, justamente en esto de la declaración de inconstitucionalidad, es que la norma del orden interno dice otra cosa de la convención. Entonces yo tengo que ir a cuestionar eso. Es decir, el punto es esto que vos decís en adopción del 611, el 657, dice lo que dice. Y entonces yo me tengo que ir a enfrentar eso y encontrar un juez que me diga, sí, esto es inconstitucional. Y entonces ahí me abre la puerta. Y otros me dicen que no. Entonces, por eso digo, no es solamente el vacío en el sentido de que no está previsto, que dice lo contrario en muchos casos, que es más grave. Y entonces todo eso es un contexto que uno tiene que estar, digamos, preparado previamente para después armar, porque, te reitero, yo la herramienta, todos sabemos que están las convenciones, todo, pero si yo no me paro primero sabiendo a dónde estoy parado, entonces voy a hacer toda una estructura, digamos, pro código. Y ahí es donde voy a caer en el embudo, porque finalmente la tendencia en ese sentido es eso, y el no cuestionamiento o la no visualización de esto que vos decís de sucesiones, que tiene que ver, porque en el 2015, me acuerdo cuando salió el código, había una jornada en la facultad que se hacía en relación al código ya sancionado. Era principio del 2015, y principio del 2015 estaba sancionado, pero todavía no estaba vigente. Entonces había una jornada de 2 días de código. Entonces me dicen, bueno, vamos, me invita para un panel de familia. Me dice, y digo,
Entonces le digo, no, entonces no, por militancia política de algo que estoy en otra área. O sea, yo estoy a favor de algunas cosas, en contra de otras, puedo reflexionar o debatir sobre un tema u otra, pero está en la respuesta de lo que vos decís, porque yo creo que al operador jurídico es como que se le vendió un formato de un discurso y dice, todo esto bárbaro, 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 y todos incorporaron eso. Y no han entrado muchas veces en normas que con los años se va viendo, la misma jurisprudencia, esto que decíamos que declara la inconstitucionalidad, muchos jueces en esta declaración de inconstitucionalidad habrán dicho, pero sí, esto es bárbaro, todo el discurso, y dicen, pero acá yo tengo que declarar la inconstitucionalidad. Y con el transcurso del tiempo se va a ir viendo eso. Y eso es lo que tenemos hoy como operadores jurídicos que tratar de poner en escena, porque si no vamos a estar con un discurso 10 años, 20 años, 30 años, hasta que digamos, nos tenemos que dar cuenta que esto es un discurso. Y otra cosa, disculpe, Yo, y otra cosa sí. es que eso el operador lo transmite al cliente. Entonces, es como un círculo vicioso. Y después el cliente dice, el juez me resolvió en contra. No, el juez aplicó el derecho. Por eso es tan importante tener en claro qué es lo que realmente, cuáles son los derechos que atribuye el código, qué derechos atribuye y qué derechos no. Hablamos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Sí, en el discurso, pero bueno, en realidad se le reconoce el tema del abogado del niño. ¿Cuántas provincias hay que no tienen abogado del niño? O sea, son temas que yo, a ver, si no hay, me canso de defender, y bueno, lamentablemente depende también, es un tema político, de las políticas públicas y demás. Pero bueno, hablamos mucho de derechos, del niño como sujeto de derecho y esto y lo otro. Bueno, y cuando realmente uno va a aplicar o otorgar ese derecho, ¿existe realmente? ¿Es real o es para el discurso? Claro. Sí, lógico. Porque eso es lo que tenemos que analizar nosotros dentro de un ámbito académico. Exacto, eso es lo que hay que revisar. ¿Por qué? Porque la gente va en búsqueda de respuestas a la justicia, al abogado y demás. Entonces, si nosotros no vamos a dar esas respuestas, y bueno, directamente no podemos ofrecer nada, no podemos hablar de tutela judicial efectiva y de derechos y de sujeto de derecho y demás. Me parece, es lo que yo siento diariamente, y en un montón de cosas las respuestas no se pueden dar porque falta en el ordenamiento jurídico las herramientas para poder dar esas respuestas. Eso me parece importante. Yo quería comentarle. En el 24, sí, antes del comentario para cerrar esto que decía, en el 24-24, lo que el operador tiene que hacer, sabiendo que está mal el 24-24, pero para eso tiene que posesionarse en la ideología del código, es decir, esto está mal. Entonces, en el planteo, lo que tiene que pedir al juez, haciéndole ver todo esto, es la declaración de inconstitucionalidad por omisión. Entonces yo le hago un relato, un cuento al juez y le digo, mire, las uniones convivenciales son familias, reconocida por el Estado y reconocida por este código. Y usted sabe que acá en el 24-24 se olvidó de poner, se olvidó en el mejor de los casos. Entonces en realidad hay una omisión que no están las uniones convivenciales en ese caso. Ahora, ¿cuántos planteos hay de esto? ¿No hay planteo? Por eso digo, lo previo es importante, porque el argumento está, pero yo me tengo que posesionar dentro de una lógica de decir, no, yo tengo que ir a cuestionar la vigencia de la letra del código, porque si no, me voy contra una pared. Y ese sería el diseño. Perdón, ¿vos habías preguntado algo? ¿Iba a preguntar algo? No, yo quería comentar que, bueno, yo me recibí hace como 20 años y tenía un profesor de Derecho de Familia que él, cuando hablábamos de concubinato en aquel entonces, se jactaba de la frase de Napoleón que decía, si los concubinos prescinden de la ley se desentiende de ellos. Claro. Una cosa delictiva, ¿no?
y mirando el 24-24 no está muy separado de eso. Claro, lógico. Sí, La sí, verdad sí. yo digo, él estaría chocho con esta reforma, porque Pero a ver, sinceramente, yo le pregunto a usted, que lo he escuchado yo, en los cursos, en las jornadas de los que han hecho el código. Cuando uno le pregunta, el público, le pregunta y le dice, ¿por qué las uniones convivenciales no tienen derecho hereditario, por ejemplo, entre otras cosas? Automática, y además lo escriben, automáticamente dice, y porque ellos en ejercicio de la autonomía de la voluntad decidieron no casarse. Es decir, están en la ideología de que el matrimonio es la única forma de familia. Y si yo no Sí, lo salgo de escuché. eso, y voy a decir, bueno, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, elegí nada. Y no es todo o nada. Es reconocimiento de la distinta forma de familia. Entonces, el argumento ideológico es muy claro, esto que voy a decir, porque el argumento este que voy a decir del Código de Napoleón es justamente por los primeros comentaristas del Código de 1804, el Código Civil francés, el Código de Napoleón, cuando decían no hay ninguna norma de concubinato. Miren, 1800, estamos hablando de 200 pico años. Los comentaristas del Código Civil francés, que ha sido fuente de Belle, incluso muy importante 60, 70 años después, decían, no hay ninguna norma de concubinato, y mire que y decían, hay muchos concubinatos acá, en Francia. Entonces, el argumento que se universalizó después en todos los códigos, válido para la época, puede ser, es ese, que es los concubinos se desentienden de la ley. ¿Por qué se desentiende? Porque no se casan. Entonces, ¿cuál es el modelo único? Casamiento. Como vos te desentendiste de la ley se desentiende de ello. Entonces, ¿en qué consiste tu autonomía de la voluntad? ¿En casarte o no casarte? Y no, es falso, porque vos estás envuelto en una ideología donde está diciendo, ¿querés derecho? Casate. No querés derecho, no te cases. Esa es la ideología que hay que superar. ¿Y qué ideología? Por eso he escuchado muchas veces, dice, no, porque no se quisieron. ¿Qué tiene que ver el casamiento? Me fui a convivir y quise formar una familia. No es que no me quise casar, formé una familia. ¿Qué tiene que ver el matrimonio? Pero bueno, es una lógica que está instalada en la conciencia colectiva del operador jurídico. Entonces, lo toma como válido y dice, sí, tiene razón, dice, porque si no nos casamos, ¿y si no nos casamos qué? Disculpe, profesor, ¿y qué sería? Sí. Conservadora. Claro, lógicamente. Es una postura menos explícita que la de la Iglesia, que es más explícita. Porque la Iglesia Ahora, te dice, la única forma de familia es el matrimonio. O te casás o estás fuera de la ley. Mucho cantes. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? No, que vos en ejercicio de la autonomía de la voluntad, dice, qué bárbaro esto, autonomía de la voluntad, bárbaro. Vos elegiste no casarte. Entonces, vos sos el culpable. Es peor todavía. ahora usted me va a Porque le entender dice, lo que vos yo te le... podría haber casado, ¿eh? Sí, claro que me pude haber casado. Y no me casé. No, entonces no me reclame derecho. Usted me va a entender. ¿Y no sería, Sí. no sería contradictorio para esa ideología conservadora, por un lado decir, si querés derechos, casate, y por otro lado estar a favor del aborto legal? ¿Cómo No me... porque como alguien decía antes, porque en muchas cosas nosotros hemos avanzado mucho más que incluso otros países. Por ejemplo, el Sí, caso, puedo decir el aborto ahora, pero del matrimonio de personas del mismo sexo. sí, Nosotros por hemos eso. podido avanzar en eso. Y eso es mucho más de avanzar. Pero eso, justamente en algunas cosas, en situaciones puntuales, por eso digo, eso es un avance y es coherente con el sentido, la ideología, digamos, si vos querés, progresiva. Perfecto. Sí. Ahora, que vos me digas que este código, en la letra del código, es progresista, y yo te digo, no, mira, vamos a discutir esto.
porque ahí es donde está se ha instalado que es progresista, justamente. Por eso digo, estamos hablando, hay cosas que sí han sido un avance, por eso digo, ¿de qué estamos hablando? Como vos decís, el caso de la interrupción voluntaria del aborto, eso es una situación donde ha aplicado un avance desde el punto de vista de progresista. la ideología. Sí, claro, perfecto. pero yo me refiero que gran parte de la comisión redactora de la modificación del código estaba integrada por mujeres progresistas. Y por otro lado... En algunas cosas. Bueno, eso No, por eso yo digo, usted me va a entender. Sí. Porque alguna de esas mujeres estaba a favor en su momento del SAP. Y eso no es progresista. Claro, esa contradicción encuentro yo. Claro. Por eso digo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué aspecto estamos hablando? Entonces, bueno, ahí hay que distinguir, por eso. Porque si yo voy a caratular, si ustedes dicen, bueno, tal persona o tal otra es progresista, entonces todo lo que él dice progresista es un problema. O todo lo que él dice es conservador es problema. No. Hay situaciones en las cuales las mismas personas, yo he escuchado en muchas personas, digamos, tanto del código como fuera del código, de autores, que en algunos temas son de avanzada y en otros son muy conservadores. Claro. No es que una línea solamente decir en todo, hay algunos que sí son de todo, ya, bueno. Pero digamos, la mayoría está en un sentido en que algunas cosas tienen una mano en otras, muy conservador en esto, algunos más o menos conservador. Entonces, lo que hay que analizar esto a la luz de la letra del código, no de lo que se dice, o de otros temas que pueden sostener los mismos autores del código, a eso voy. Sí, ¿qué decía? ¿Alguien Sí, en decía muchos algo? casos, aparte, yo lo que veo es que, por ejemplo, con este tema que se hablaba recién del aborto legal, que muchas veces el fundamento era la chica del interior que no tiene acceso a, y bueno, y se hablaba de un montón de cosas, y yo digo, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y lo que es el interior de la provincia de Neuquén, muchas veces la gente no, al momento de armar una familia, no decide si se casa o no se casa. Muchas veces las familias suceden, y bueno, y la chica quedó embarazada, y logran salir adelante, y no hay un casamiento, no porque decidieron vivir bajo una unión convivencial y no en un matrimonio. O sea, a eso le suman desprotección. Pero claro, por eso digo, tenemos que salir de esa ideología de que en ejercicio de la autonomía de la voluntad, si te casás, tenés derecho, y si no te casás es porque vos elegiste no tener derecho, es falso, porque eso es convalidar la ideología única del matrimonio. Había un filósofo en la antigüedad que decía, imagínense esto, sería aplicable a esto, decía, el ser humano atraviesa 3 momentos, nacimiento, matrimonio y muerte. Ahí te está diciendo todo. Entonces, el orden natural es nacer, casarse y morir. Mirá el nivel quizá eso es mucho más explícito, pero en la traducción de cuando vemos esa ideología detrás está la supervivencia, digamos, de esa ideología que en otros países ya se ha cuestionado. O se ha cambiado en este sentido, digo, a ver, en el nuevo código, ustedes recuerdan que el entonces, cuando era Papa ya, había influido en algunas normas que sacó, etcétera, ¿no es cierto? Del código, según se dice, de algunos aspectos, digamos, de lo que era el anteproyecto, etcétera, etcétera. Fíjense que no sacaron un solo artículo de uniones convivenciales. Claro, porque la iglesia mira esto y dice, esto es lo que queremos. O decirle otra cosa, decirle lo que le querés decir. Pero convalida la doctrina de la iglesia. Porque dice, si no te casás, vas a estar en problemas, vas a tener que ir a la justicia, ¿a pedir qué? A pedir derecho humano básico.
Porque no es que está yendo a pedir estas situaciones que decidimos extravagantes, no, derecho humano. Y si te casás, ya está, puedes llevar la libreta de matrimonio y dices, tengo este derecho. No tengo que reclamar a discutirla a nadie. Eso es lo que nosotros, por eso digo, previo a todo eso que hoy describía bien correctamente en la fundamentación, lo que decía que era lo posterior, digo, lo anterior es, tengamos en cuenta o sepamos detrás de esto cuál es la ideología, porque si no, no vamos a poder avanzar hacia una situación de cuestionamiento real y efectivo. Que eso es lo que me parece que está más, o que me parece que es más el problema hoy. Que está todavía instalado esto de que el código fue un gran avance, todo avance, todo decimos todo, estamos todos de acuerdo. Sí, pero analicemos las normas, en algunos aspectos sí, otros no, todos estos temas que estamos viendo. Lo que siempre decimos, comparemos con la convención, ¿les parece a ustedes que eso no es convencional? Y ahí es donde por lo menos nos ponemos a discutir y la verdad que esto habría que pensar. Eso es lo que está tapado, digamos. O sea, es como que todos tenemos que decir, esto es así. Y que no se pregunte, que no se diga, no. Eso es lo que me parece a mí que es más hoy evidente y notorio en este aspecto. Así que bueno, si les parece, seguimos entonces el 8, sería el 8 porque el viernes que viene no, sino el otro. Después yo en el grupo les paso el enlace del foro para los que Sí, doctor, están interesados y que pueden también remitirlo a algunos desconocidos que por ahí no, obviamente no tienen acceso a la información y entonces no hay problema. Bueno, Perfecto. Gracias. entonces gracias. Gracias a Gracias. ustedes, muy amable. Gracias, Chao. hasta luego. Chao, Hasta luego. gracias. Sí.